Bueno, gracias por venir. Pablo Chayú fue secretario de Comercio, o sea, cargo que ocupó Moreno hasta hace muy poco. Ahora en diciembre vuelve, dicen. Y también es director de Silfa, así que tenemos varios temas para hablar con él. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, suena fuerte, ¿no? Decir, estuve alguna vez sentado donde estuvo Moreno. 2 veces. 2 veces. Claro. ¿En qué periodos? 1989, en la época de la hiperinflación, una época difícil. Complicada. Y luego con Duhalde, 2002. Y después de 2002 con Duhalde. Y observando ahora todo lo que hizo Moreno en el mismo lugar, digamos, ¿por qué se le habrá ocurrido hacer todo lo que hizo? Yo creo que sobredimensionó las funciones de la Secretaría de Comercio. Quiso hacer desde la Secretaría de Comercio más cosas de lo que un secretario de Comercio puede hacer. Está bien, pero uno puede hacer más cosas, pero, digamos, organizar, ordenar y llevar un rumbo más o menos derecho. Tiene muchísimas críticas Moreno por todo lo que hizo. Incluso, bueno, lo que dejó armado, ¿no? En aduana. A ver, hay 2 cosas. La Secretaría de Comercio puede ayudar en una pequeña parte a evitar los procesos inflacionarios, pero no puede ser la principal responsable en evitar los procesos inflacionarios. La inflación viene por otro lado, no por un tema de marcación de precios. La marcación de precios es el final del proceso inflacionario. Entonces, querer desde la Secretaría de Comercio hacer una política antiinflacionaria sin que haya una política antiinflacionaria en las demás áreas de gobierno es una fantasía, digamos. Y después el otro problema es la arbitrariedad con que muchas veces se ha manejado. Porque uno dice, bárbaro, ¿cómo se fijan los precios? Supongamos que querramos fijar los precios, no es algo que yo creo que sea conveniente, pero pongamos que lo querramos fijar. Tiene que haber reglas transparentes de fijación de precios. Le voy a decir algo. Tomemos el caso de la ley de abastecimiento, esta, Sí, sí, la que se está votando ahora. La que está votando ahora, Sí. tan escarneada y con mucha razón, le da un conjunto de atribuciones a la autoridad de aplicación que no tiene por qué tenerlo, Desmedidas. salvo en cuestiones de emergencia, en cuestiones de monopolio. Aún esa ley, en el Senado sufrió una pequeña modificación que fue muy importante, que dice, bueno, muy bien, todas estas herramientas las vamos a usar, pero en los casos que los empresarios se comporten de determinada manera. O sea, tipificaron las acciones de los empresarios para poder aplicarlo. La primera de esas tipificaciones es muy importante. ¿Qué dice? Vamos a aplicar este andamiaje en caso de aumentos injustificados de precio. ¿Y qué es un aumento injustificado de precio? Cuando no responden a la estructura de costo. Bárbaro. Entonces, ergo, hay aumentos justificados de precio, que son los que responden a la estructura de costo. ¿Estructura de costo en la cual va a meter las narices el gobierno? Lo que sea. Pero si usted tiene una estructura de costo y dice, bueno, muy bien, en los costos de estas empresas, los salarios es 20%, energía es 10%, esto y el otro, usted tiene ahí lo que se llama una polinómica y dice, si los precios conjuntos aumentaron un 10%, los precios tienen que aumentar de ese producto un 10%. Esto es algo que sería transparente, que sería lógico. No es algo que yo apoyo, a mí me gustan más los precios. Pero tampoco se hace así. Pero de ninguna manera se han hecho así. Ahora, hablando de precios, digamos, nos encorsetaron en un sistema esto de precios controlados y todo esto de lo que estamos hablando, de lo cual, ¿cómo se sale el que quiera salir de todo esto? Bueno, primero... Porque en algún momento, bueno, por ahí gana alguien que sigue con la misma política, pero en algún momento si gana alguien que tiene otra idea va a querer cambiar el sistema. Digamos, a ver, hay muchas formas de salir. Yo creo que la más apropiada es a través de un acuerdo social amplio, entre los sectores de la empresa, entre los sectores de trabajadores, pero donde hay una cierta racionalidad en lo que se discuta, ¿no? Ahora tenemos un problema más urgente, que es adecuar los precios para que acá hay un proceso de inflación. No se puede controlar a un grupo de precios mientras que la inflación sigue libre. Entonces, ¿por qué? Porque usted está creando una distorsión. En algún momento los tiene que aumentar y cuando los aumenta se arma un lío bárbaro. Pasa con la nafta, pasa con los servicios públicos, los retuvieron, ahora hay que aumentarlo. Entonces la gente dice, ¿cómo? Aumentaron 500%.
el problema no es el del precio de la nafta, el del gas y el de la electricidad. El problema es la inflación que no fue reconocida sobre esos precios. Y eso pasa también con medicamentos. Usted retiene los medicamentos porque es doloroso aumentar el precio de los medicamentos, pero llega un momento que lo tiene que aumentar, porque si no desaparecen las empresas, desaparecen la industria, desaparecen los medicamentos. La competencia en Argentina sobre el tema de medicamentos, más allá del precio, ¿no? Me refiero a bocas de expendio y demás. ¿Está equilibrada o no? El mercado farmacéutico argentino es sumamente competitivo, en todos los segmentos donde usted lo quiera ver. Hay 12.000 farmacias. Por supuesto, las farmacias cumplen un rol que no es solamente comercial, es un rol social también. Hay farmacias en pueblitos de 200, 300 personas, pero que la tienen que haber, y esas farmacias se tienen que sostener. La competencia a nivel de las droguerías, que son los mayoristas, es también muy grande, hay cerca de 300 droguerías funcionando, ninguna tiene una gran acumulación. Entre los laboratorios hay 250 laboratorios que compiten entre sí con marcas, y ninguno de ellos, los 10 primeros laboratorios tienen el 15% del mercado, o sea, no hay ninguna concentración. Está bastante atomizado. Está atomizado y es muy competitivo el mercado. Y la cuestión esta de que las farmacias en algún momento llegaron a aparecer hipermercados, ¿cómo lo ve? Mire, ahí hay un problema, vamos a ver el proyecto hoy que sacó el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? Dice, bueno, los medicamentos de venta libre se pueden vender en góndola. O sea que la gente va, en una de esas se compra un shampoo y pasea por la góndola y ve, por ejemplo, compra una aspirina. O no, ve que un remedio le dice, si quiere vivir 102 años, compre este remedio, si le duele la espalda, compre este otro. El medicamento nunca es neutro, es una droga, hay que tratarlo con cuidado. Cuando usted observa cuál es el fundamento de hacer eso, yo el otro día estaba escuchando y no lo podía creer. El legislador que lo presenta dice, esto es necesario para que la gente no haga cola. Para que lo agarre, no haga cola. Fíjese que estamos hablando de medicamentos potencialmente que pueden ser dañinos, porque depende cuál es su estado, tomar ese medicamento o no tomar ese medicamento. Yo creo que realmente no es un proyecto que sea bueno, es un proyecto equivocado. Ahí estuvo la otra cara, ¿no? Digo, por un lado estaba esto que las farmacias pelean, los medicamentos tenemos que venderlos nosotros, porque además tenemos gente capacitada, idónea, podemos asesorar, no es una... Y por el otro lado están aquellos que podían vender los medicamentos de venta libre, que dicen, bueno, pero entonces ustedes tampoco vendan chocolate, leche en polvo, galletitas. Es que es así. La farmacia, digamos, las dos cosas son ciertas. Y la farmacia debería dedicarse a hacer farmacia. Podría tener algún elemento adicional, pero tiene que ser menos. La ley nacional así lo indica y tiene que ser así. Y ese es un costo que debemos pagarlo entre todos. Porque es un costo. Si fuera, donde dice, sí, podemos bajar el costo. ¿Por qué es un costo? Y porque eso indica también la necesidad de tener farmacias chicas. Porque la farmacia chica efectivamente está manejada por el mismo farmacéutico y además está en todos lados. Tenemos la ventaja que si necesitamos un medicamento no tenemos que caminar 10 kilómetros o ver dónde estamos. Hay farmacias, la estructura de la farmacia es muy grande, pero eso es muy bueno. Esa es la comodidad que tenemos que darle, que responde a una necesidad, no la comodidad de no hacer una cola y no perder un minuto. Como ex secretario de Comercio, reitero, por haber pasado por el mismo sillón en el cual estuvo Guillermo Moreno y en 2 oportunidades además, ¿cómo observa todo el sistema y el andamiaje que se armó respecto de las importaciones? Yo creo que... Y en esto también cabe el tema de los medicamentos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en Rosario faltan jeringas, porque no se aprueban las órdenes de importación. Yo creo, mire, ahí en el fondo el problema viene por el lado del tipo de cambio. En algún momento el gobierno utilizó el tipo de cambio como una ancla antiinflacionaria. Y eso llevó a un atraso del tipo de cambio. Entonces estamos pagando ese atraso del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? No tenemos las suficientes divisas para poder pagar lo que tenemos que pagar como importaciones. Entonces es un tema de política macroeconómica. Si usted me dice a mí si yo estoy de acuerdo con esos controles, no estoy de acuerdo.
Pero se pueden levantar ahora con esta situación, es muy difícil. Hay que buscar Ahora, un nuevo replanteo. ¿Pero por dónde se le piantó la plata al gobierno? Digo, porque pone cepo al dólar, vende a cuentagotas el dólar ahorro. ¿Por dónde se le escapa? Hubo un error en algún momento, y yo me acuerdo que algunos economistas muy renombrados hablaron de la necesidad de pesificar la economía. ¿No? Y se metieron con los dos elementos que hacen al ahorro de la gente por tradición en la Argentina, que es las propiedades y el dólar. Ahora bien, cambiar la necesidad que tiene la gente de tener algo hacia el futuro, simplemente por una decisión política, es muy difícil de hacerlo. Es hasta un tema cultural. Nosotros hemos nacido y nos hemos desarrollado en situaciones inflacionarias. ¿Qué es la inflación? Es el que usted, los pesos que tiene, cobra hoy y al mes, si los tiene en el bolsillo, perdió un 5, un 6%. O sea, el dinero le sirve también como reserva de valor. El consumo es muy importante, y además hay que apoyarlo. Pero la gente, además de consumir, ahorra para su futuro, ahorra para cuando sea viejo, ahorra para sus hijos. ¿Y cómo hace para ahorrar en la moneda si pierde valor continuamente? Entonces ese es el atractivo que tienen los dólares. Y si usted analiza la cantidad de dólares que se fueron de la Argentina por ese atractivo que tuvieron los dólares, esa es una de las causas de lo que usted está hablando.